¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte fuera puesto a prueba en un solo instante? Yo nunca había pensado en eso, hasta el día en que morí y descubrí una verdad que cambió mi vida para siempre. Esta es la historia de cómo pasé de ser un hombre escéptico, seguro de que la vida terminaba en la tumba, a encontrar una paz inexplicable más allá de la muerte. Si te interesan las historias reales y conmovedoras sobre experiencias cercanas a la muerte y transformaciones espirituales, quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas impactantes vivencias. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucede cuando cruzas el umbral de lo desconocido. Mi nombre es Daniel Díaz, y si me hubieras conocido hace unos años, me habrías descrito como un hombre pragmático, de esos que creen que la vida se mide en logros y resultados. Nací y crecí en una familia judía secular, donde las tradiciones eran más una cuestión cultural que espiritual. Mi padre, un abogado reconocido, siempre decía que Dios era una metáfora para dar sentido a lo inexplicable, y yo, influenciado por su escepticismo, acepté esa visión sin cuestionarla. Mi vida parecía perfecta, un negocio próspero, una casa lujosa en Manhattan, y una agenda llena de compromisos. Sin embargo, había noches en las que, a pesar de estar rodeado de comodidades, el silencio se volvía insoportable, y el techo de mi habitación parecía aplastarme con preguntas que no quería enfrentar. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué el éxito sabía tan amargo? La primera grieta en mi muro de incredulidad apareció el día en que mi hermana Rachel, siempre tan racional y lógica, me confesó entre lágrimas que había aceptado a Jesús como su Salvador. La miré como si acabara de decirme que creía en un Hijo. Su rostro, iluminado por una paz que nunca le había visto, me irritó profundamente. No podía entender cómo alguien tan inteligente podía caer en lo que yo consideraba cuentos para niños. Trató de explicarme, hablándome de Isaías 53 y de cómo veía en Jesús el cumplimiento de las profecías. Yo apenas escuchaba, más preocupado por cómo explicaría esta traición a nuestro padre. Sus palabras me resbalaban, pero algo en sus ojos inquietaba mi. Las semanas siguientes fueron un desfile de debates acalorados. Rachel me prestó libros, y yo los devolvía sin abrir. Me desafiaba a investigar por mí mismo, pero cada vez que tomaba una Biblia, la dejaba caer como si quemara. Había algo incómodo en esos textos antiguos, una verdad latente que no estaba dispuesto a admitir. Para mí, la religión era una muleta para los débiles, y yo había aprendido a caminar solo. Sin embargo, sus palabras siguieron martillando mi mente. Lee Isaías 53. Daniel, solo lee. Decidí cerrar esa puerta definitivamente. Había trabajado demasiado para construir la vida perfecta, como para permitir que la fe de mi hermana la tambaleara. Me sumergí aún más en el trabajo, multiplicando reuniones y viajes de negocios, para silenciar esa voz persistente que susurraba en los momentos de soledad. Pero era inútil. Cuanto más huía, más fuerte se hacía la sensación de vacío, como un eco en una habitación sin muebles. A veces, de madrugada, me sorprendía preguntándome si habría algo más allá de los límites de la razón. Pero bastaba con el primer rayo de sol para disipar esas ideas absurdas. Mis noches se volvieron largas y cargadas de insomnio. Comencé a soñar con túneles oscuros y luces en la distancia, despertares súbitos con el corazón desbocado y un sudor frío empapando las sábanas. Soñar con la muerte no era raro, pero lo perturbador era la paz inexplicable que me invadía en esos sueños, como si en el otro lado hubiera una respuesta esperando. Es solo el estrés, me repetí, intentando convencerme. Pero la incertidumbre seguía allí, una sombra persistente que ninguna luz lograba disipar. La gota que colmó el vaso fue una discusión violenta con mi padre durante la cena de Pascua. El tema, como siempre, era Rachel. Es una fase, insistía él, pero yo veía el miedo en sus ojos. Al final, me levanté de la mesa con un portazo y me encontré caminando sin rumbo por las calles vacías de la ciudad, con el viento cortante recordándome lo solo que estaba. Fue en esa noche gélida cuando, por primera vez, miré al cielo y susurré: si realmente estás ahí, dame una señal. Fue apenas un susurro, una confesión arrancada a la fuerza, y aunque el cielo permaneció mudo, algo cambió en mí, como un engranaje que empezara a moverse lento. Volví a casa con una mezcla de rabia y confusión. Me sentía estúpido por siquiera considerar la idea de un Dios personal, pero la semilla estaba plantada. Esa noche, antes de dormir, abrí la Biblia que Rachel había dejado en mi escritorio. Mis dedos temblaban al pasar las páginas, y cuando llegué a Isaías 53, sentí como si el aire de la habitación se volviera más denso. Las palabras parecían saltar de las páginas, y por un momento, juraría que escuché una voz suave y firme diciendo: sigue leyendo. Cerré el libro de golpe, el corazón martillando en mi pecho. No estaba preparado para lo que fuera que estaba sucediendo. A partir de entonces, mi vida se convirtió en una batalla constante entre la razón y esa intuición creciente de que había algo más allá de lo visible. Trataba de ahogar esos pensamientos con lógica, recordándome las enseñanzas de mi padre y las críticas a la religión.
pero cada argumento se desmoronaba ante la mirada serena de Rachel y el eco persistente de Isaías 50, como un náufrago aferrado a un fragmento de madera. Me repetía que todo era producto del estrés y el cansancio, pero en el fondo sabía que no era así. El día en que mi vida cambió para siempre comenzó como cualquier otro. La reunión de negocios en Chicago se había extendido más de lo previsto y, aunque estaba agotado, decidí conducir de regreso a Nueva York esa misma noche. La autopista se extendía como una serpiente interminable y el sonido monótono de los limpiaparabrisas era casi hipnótico. Los faros iluminaban apenas unos metros adelante, y el cansancio empezaba a hacerme. Fue en una curva particularmente cerrada cuando lo vi, los ojos brillantes de un ciervo paralizado en medio del asfalto mojado. Mi instinto fue girar el volante con fuerza. Todo sucedió en cuestión de segundos. El derrape incontrolable, el sonido ensordecedor del metal contra el guardarraíl, y finalmente, el impacto brutal que apagó la realidad. Lo siguiente que recuerdo es el silencio. Un silencio absoluto, tan denso que parecía envolverlo todo. Pero lo más extraño era la paz inexplicable que sentí. Abrí los ojos, esperando encontrarme atrapado entre los restos del auto, pero lo que vi me dejó sin aliento. Mi cuerpo yacía inerte, atrapado entre el amasijo de hierro y cristal, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados. Pero yo estaba allí, de pie, observando la escena desde arriba, como si fuera un simple espectador. Mi primer pensamiento fue que estaba soñando, pero la claridad de cada detalle, el vapor que aún salía del capó, la sangre deslizándose lentamente por mi frente, hacía imposible esa explicación. Intenté moverme, y para mi sorpresa, floté sin esfuerzo hacia un lado. No había dolor ni miedo, solo una calma desconcertante. Miré mis manos, o lo que parecían ser mis manos, porque ya no eran sólidas. Era como si estuvieran hechas de luz tenue, vibrando suavemente en la penumbra. Quise hablar, pero ningún sonido salió de mi voz. Fue entonces cuando noté la luz. Al principio, apenas un punto dorado en la distancia, pero crecía y se expandía, envolviendo todo con un calor suave y acogedor. No había palabras para describir lo que sentí. Era como si cada herida, cada recuerdo doloroso y cada miedo se desvanecieran en su resplandor. Era el túnel de luz del que había oído hablar tantas veces, y aunque todo mi escepticismo gritaba que eso no era posible, mi alma sabía que estaba frente a algo mucho más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Me dejé arrastrar, hipnotizado por esa paz indescriptible. Pero justo cuando empezaba a rendirme a esa sensación de plenitud, algo cambió. Un frío intenso cortó la calidez de la luz, y la penumbra se espesó a mi alrededor. Miré hacia atrás, y lo que vi hizo que un pánico visceral me recorriera. Una sombra oscura, amorfa, se deslizaba lentamente hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentía su mirada perforando mi ser. La luz parecía titilar ante su presencia, y el aire se volvió denso y opresivo. Quise huir, pero mis piernas, si es que aún tenía piernas, no respondían. La sombra avanzaba, y en su oscuridad, escuchaba susurros, fragmentos de mis peores recuerdos y culpas enterradas hacía años. Fue en ese momento, atrapado entre la luz y la sombra, cuando me asaltó la pregunta que había evitado toda mi vida. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? La pregunta surgió desde lo más profundo de mi ser, sin que yo la hubiera formulado al pronunciar esas palabras en mi mente, todo cambió. La sombra se detuvo, como si un muro invisible le pidiera avanzar, y un estallido de luz cegadora me envolvió por completo. Sentí que caía, pero en lugar de miedo, una paz sobrehumana como si unos brazos invisibles me sostuvieran. La oscuridad se desvaneció, y en su lugar, apareció una figura radiante, envuelta en un resplandor blanco y dorado que parecía emanar amor. No había duda de quién era. Su rostro, aunque indescriptible, transmitía una compasión infinita. Sus ojos parecían atravesar cada capa de mi ser, exponiendo todas las mentiras y las verdades que me había negado a aceptar. Quise hablar, explicar, justificar mis años de incredulidad, pero antes de que pudiera articular palabra, sentí una comprensión total, como si todos mis pensamientos y sentimientos fueran conocidos y perdonados al mismo tiempo. Un torrente de visiones comenzó a desplegarse ante momentos de mi infancia, las enseñanzas de mi padre, las discusiones con Rachel y cada decisión tomada desde el miedo o el orgullo, y en el centro de todo, la cruz. La visión de Jesús crucificado, con las manos atravesadas y los ojos llenos de un amor inexplicable, me hizo caer de rodillas. La culpa me aplastaba, pero su mirada no contenía reproche, solo un llamado a regresar a casa. Quise quedarme allí para siempre, en esa paz tan profunda que no parecía de este mundo. Pero una voz suave, como un susurro en medio de dijo, no es tu tiempo. La luz comenzó a desvanecerse, y el miedo regresó con la fuerza de un oleaje brutal. ¡Espera!, quise gritar, pero la sensación de caída aumentaba, arrastrándome de regreso. La visión de Jesús y su amor permanecía, pero la oscuridad de la realidad empezaba a filtrarse. El dolor volvió de golpe,
abrasador y despiadado. Mientras el sonido de sirenas y voces humanas perforaba la niebla, mis ojos se abrieron de repente, y el rostro pálido de un paramédico apareció sobre mí, gritando algo que no podía entender. Estaba de vuelta. El frío de la noche y el olor a gasolina me devolvieron a la crudeza del... Pero nada era igual. Los recuerdos de esa experiencia seguían ardiendo en mi mente, claros y vibrantes como el primer día, y aunque el dolor era insoportable, lo más angustiante era la incertidumbre. ¿Había sido todo una alucinación provocada por el trauma? ¿O realmente había estado frente a Jesús, más allá de la vida y la muerte? La pregunta persistía, latiendo con fuerza en mí, y, aunque todavía no tenía las respuestas, una cosa era segura: no podía seguir viviendo como antes. El dolor físico era insoportable, pero no se comparaba con la turbulencia que sacudían. Los días en el hospital se sucedían entre lapsos de conciencia y sueños demasiado vívidos para ser simples efectos del amor. Cerraba los ojos y las imágenes regresaban, la luz cálida, la oscuridad gélida, y aquellos ojos que parecían contener el universo entero. No podía hablar de ello. Los médicos atribuían todo a un estado disociativo causado por el trauma, y mi padre, con su pragmatismo implacable, insistía en que los delirios eran comunes en situaciones extremas. Pero en el fondo, sabía que no era eso. La experiencia había sido más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. La pregunta se repetía una y otra vez. ¿Había visto realmente a Jesús, o mi mente, buscando consuelo, había creado esa visión para mí? Durante las largas noches en que el hospital parecía sumergido en un silencio sepulcral, comencé a orar. No eran oraciones elocuentes ni llenas de fe. Eran más bien susurros desesperados, preguntas lanzadas a un cielo invisible. Si realmente eres el Mesías, dame una señal. Y la respuesta llegó, no en forma de palabras, sino de visiones tan nítidas que parecían atravesar el velo entre este mundo y el siguiente. En una de ellas, me vi de niño, sentado en la sinagoga junto a mi padre, siguiendo con el dedo las palabras de Isaías en la Torá. El rabino hablaba sobre el siervo sufriente, pero yo apenas escuchaba, más interesado en los vitrales que proyectaban luces de colores sobre el suelo. Sin embargo, ahora, esas palabras resonaban con una claridad aterradora. La visión cambió, y me encontré de nuevo frente a la cruz. La escena era devastadoramente real. El cielo oscurecido, el aire denso y el sonido seco de los clavos atravesando carne y madera. Jesús colgaba allí, con el rostro bañado en sangre y los ojos entreabiertos, pero lo que más me estremeció no fue el dolor, sino el amor insondable que emanaba de su mirada. Era un amor que traspasaba el tiempo y la traición, que comprendía mi escepticismo, mis dudas y mis miedos, y aún así, seguía extendiendo los brazos, como una invitación a regresar. Quise apartar la vista, pero era imposible. Mi corazón latía con fuerza, y las lágrimas corrían sin control, quemando como ácido. Era como si, en esa mirada, Jesús me estuviera diciendo, esto fue por... La siguiente visión me llevó a una sala oscura, donde cientos de pergaminos descansaban en estanterías interminables. Caminé entre ellos, y mis dedos rozaron uno en particular, amarillento y frágil. Al desplegarlo, las palabras de Isaías 53 se dibujaron con fuego: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Cada frase se clavaba en mi conciencia con una certeza que desmoronaba toda lógica. No podía ser una coincidencia. Los detalles eran demasiado precisos, las palabras demasiado claras. Me arrodillé allí, entre esos pergaminos sagrados, con el pecho oprimiéndose y una única súplica en los labios. Dios, si realmente eres tú, muéstrame qué debo hacer. El escenario cambió de nuevo, y me encontré en una colina verde, con el viento acariciándome el rostro. A lo lejos, Jesús caminaba lentamente, vestido con una túnica blanca que resplandecía bajo el sol. Su silueta era inconfundible, y aunque estaba lejos, podía sentir su presencia con una intensidad casi insoportable. Dio la vuelta, y al hacerlo, su rostro se volvió dolorosamente familiar. Eran los mismos ojos de mi hermana Rachel cuando me hablaba de Isaías 53. Los mismos ojos llenos de esperanza y dolor. Comprendí, de golpe, que ella había visto lo mismo, que su fe no era una traición a nuestra familia, sino la respuesta a un llamado imposible de... Quise correr hacia él, preguntar tantas cosas que bullían en mi mente, pero mis pies parecían clavados al suelo. Jesús sonrió, y esa sonrisa desarmó todas mis defensas. En ese gesto sencillo había una promesa de redención, un perdón inmerecido que penetraba hasta la médula. Sus labios se movieron suavemente, y aunque no escuché las palabras, las entendí claramente en mi interior. No temas, yo estoy contigo. La visión se desvaneció lentamente, y el vacío que dejó era tan profundo que casi deseé no haber despertado jamás. Cuando volví en mí, el amanecer teñía las paredes del hospital con un dorado pálido. El dolor físico seguía allí, pero el peso en mi alma se había aligerado. Lloré en silencio,
no de miedo ni de desesperación, sino de una mezcla de alivio y desconcierto. Era como si, después de toda una vida de vagar en la oscuridad, hubiera vislumbrado un faro en la distancia. No sabía qué hacer ni cómo enfrentar lo que significaban esas visiones, pero algo era seguro. Jesús era real, y el vacío que me consumía había comenzado a llenarse con una paz inexplicable. Las visitas de mi padre y los médicos se convirtieron en ruido de fondo. Sus palabras sobre delirios postraumáticos y recuperación gradual parecían desvanecerse en el aire. Solo podía pensar en esas visiones, en esos ojos que me habían mirado con un amor más profundo que el océano. Sabía que no podía quedarme con esto para mí mismo, pero el miedo me paralizaba. Decirle a mi padre que creía en Jesús era como firmar mi sentencia de exilio, pero la alternativa, callar y fingir que nada había cambiado, era insoportable. Pasé días enteros en esa lucha interna, entre la lealtad a mi familia y la certeza ardiente de lo que había visto. Al final, solo quedaba una pregunta. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo por esa verdad? La respuesta llegó como un susurro firme y decidido. Sí, porque aunque no entendiera todo, había encontrado algo que el éxito y el dinero nunca me dieron: la esperanza de que la muerte no era el final y que, más allá de la vida, alguien me esperaba con los brazos abiertos. Volver a casa fue como despertar de un sueño solo para encontrarme en medio de... Mi cuerpo aún estaba débil, y cada paso era un recordatorio punzante de debilidad humana. Pero el verdadero dolor estaba dentro. Me veía en el espejo, y apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Mis ojos, antes llenos de arrogancia y certeza, ahora parecían los de un extraño, alguien perdido entre dos mundos. Las visiones y la experiencia cercana a la muerte habían dejado una huella profunda, imposible de borrar, pero asumir lo que significaban era otro asunto. La sola idea de confesar a mi familia que había empezado a creer en Jesús me aterrorizaba más que el accidente en sí. El primer encuentro con mi padre fue peor de lo esperado. Su abrazo, inicialmente cálido, se enfrió en cuanto mencioné a Rachel y su conversión. Su mandíbula se tensó, y sus ojos, tan parecidos a los míos, se oscurecieron con una mezcla de decepción y furia contenida. Esas son tonterías, espetó con voz cortante. Has pasado por mucho. Es normal que estés confundido. Pero la respuesta no es traicionar nuestra fe, nuestra familia. Las palabras cayeron como cuchillas, y por un momento, me sentí un niño pequeño, buscando desesperadamente su aprobación. Intenté explicarle lo que había visto, lo que había sentido, pero su rostro permaneció impenetrable. Cada argumento mío era rebatido con frases frías y racionales sobre la ciencia y las alucinaciones inducidas por el Salí de su casa con el pecho ardiendo y las manos temblorosas, la duda susurrando que quizás tenía razón, pero la duda duraba poco. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos regresaban, la luz cálida, la mirada de Jesús, las palabras de Isaías 53 que ardían en mi mente. No podía haber sido solo una alucinación. Necesitaba respuestas, y así terminé en la sinagoga, frente al rabino Cohen, un hombre al que mi familia siempre había respetado profundamente. Sus ojos, amables pero penetrantes, parecían leer cada pensamiento oculto mientras le relataba mi experiencia. Me escuchó en silencio, sus dedos acariciando distraídamente los bordes de la torre. Pero cuando terminé, suspiró y negó con la cabeza. Las mentes perturbadas buscan consuelo en ilusiones, dijo con una suavidad hiriente. Isaías habla del pueblo de Israel, no de ningún Mesías crucificado. Su rechazo fue educado pero definitivo, como un portazo en la... Las semanas siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Ya no pertenecía a nada. Mi familia, la comunidad judía, mis colegas, todos parecían notar algo distinto en mí, y, aunque nadie lo decía abiertamente, el distanciamiento era evidente. Las miradas de compasión, o peor, de lástima, se multiplicaban, y el silencio se volvía sofocante. Me aferré a los evangelios, buscando desesperadamente algo que explicara esa paz inexplicable que había sentido, esa certeza que desbordaba cualquier lógica. Pasaba horas leyendo y releyendo las palabras de Jesús, encontrando en cada frase un eco de lo que había vivido, pero el miedo a perderlo todo seguía allí, susurrando que estaba cometiendo el peor error de mi vida. En medio de esa lucha interna, Rachel se convirtió en mi único refugio. Sus visitas eran como un bálsamo en una herida abierta. No me juzgaba ni intentaba convencerme, simplemente escuchaba y sonreía con esa paz inquebrantable que tanto me enfurecía antes. Una tarde, mientras el sol teñía de dorado las paredes de mi apartamento, me tomó las manos y me susurró: lo que viste fue real, Daniel. Jesús te está llamando, pero debes decidir. Nadie puede hacerlo. Sus palabras resonaron como un... Y por primera vez en día, me permití llorar. No era solo miedo a perder a mi familia, era miedo a perderme a mí mismo, a renunciar a todo lo que había construido, y quedar desnudo ante una verdad imposible de... Esa noche, el insomnio volvió con fuerza. Me revolví entre las sábanas, el corazón latiendo desbocado y los pensamientos chocando unos contra otros. Al final,
Exhausto, me arrodillé junto a la cama y cerré los ojos. No sabía cómo orar, así que simplemente hablé, como un hijo habla con su padre después de una larga separación. Confesé mi miedo, mi escepticismo, mi odio a la incertidumbre, y en medio de ese torrente de palabras, sentía. No fue una voz ni una visión, sino una paz tan profunda que me dejó sin aliento, como si unos brazos invisibles me rodearan. Era la misma paz de la experiencia cercana a la muerte, la misma certeza cálida de que no estaba solo. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y el cuerpo agotado, pero con una decisión latente en el pecho. Necesitaba enfrentar a mi padre, no con argumentos o citas bíblicas, sino con la verdad simple y directa de lo que había experimentado. El camino hasta su casa fue interminable, y cada paso parecía un juicio. Cuando abrí la puerta y lo vi, envejecido y quebrado en el sillón, el miedo casi me hizo retroceder. Pero entonces recordé esa paz indescriptible y respiré hondo. Papá. Comencé con la voz temblorosa, pero sé que esto es difícil pero Jesús es real. Lo vi, lo sentí, y aunque me cueste todo, no puedo negarlo. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento, el silencio pareció eterno. Pero para mi sorpresa, no gritó ni me echó de la casa. Sus labios se entreabrieron para decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Me quedé allí, de pie, esperando el juicio final, pero solo hubo silencio. Un silencio pesado y agrio, lleno de reproches no dichos y lágrimas contenidas. Y aunque dolía más que cualquier rechazo explícito, sentí que una cadena se rompía dentro. Salí de esa casa con el alma hecha trizas, pero con una certeza nueva, brutal y reconfortante. Seguir a Jesús significaba renunciar a todo, incluso a la aprobación de mi propio padre, y aunque me aterrorizaba lo que vendría después, la paz que latía bajo la herida abierta me susurraba que, por primera vez, estaba en el camino. La soledad se convirtió en mi compañía constante. Las puertas que había conocido toda mi vida se cerraban una a una, y las llamadas y visitas de mis amigos se extinguieron lentamente, como velas consumidas por el tiempo. La empresa que tanto esfuerzo me había costado construir parecía vacía y sin sentido. Pero entre las sombras de esas pérdidas, algo nuevo comenzaba a florecer, algo más profundo que cualquier éxito. La paz inexplicable que había sentido durante la experiencia cercana a la muerte se mantenía latente, como una brasa que, aunque débil, se negaba a apagarse. Pasaba horas en mi apartamento, con las cortinas cerradas y una Biblia abierta en el regazo. Las palabras de Isaías 53 eran como flechas certeras, atravesando capa tras capa de escepticismo. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Cada versículo resonaba como una confirmación innegable de lo que había visto. No eran coincidencias, no podía serlo. Aquella figura radiante, el amor abrumador, la cruz, todo estaba allí, predicho siglos antes. Las lágrimas fluían sin control mientras leí, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y arrepentimiento. Era como si cada línea de esas profecías estuviera diseñada específicamente para mí, para romper las murallas de orgullo y lógica que había construido con tanto esmero. El peso de los días se hacía menos insoportable cuando me refugiaba en esos textos, pero aún quedaba una batalla por aceptar lo que significaba todo aquello. Reconocer a Jesús como el Mesías no era solo una cuestión, sino de identidad. Sería romper con la tradición de con los siglos de herencia judía. Mi padre y sus padres antes habían defendido con tanto fe. Cada vez que estaba a punto de pronunciar esas palabras en oración, el miedo me paralizaba. No temía al rechazo ni a la soledad, sino a la pérdida de todo lo que me definía. Era como si estuviera de pie al borde de un precipicio, sabiendo que saltar significaría dejar atrás no solo el pasado, sino a mí mismo. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, salí a caminar sin rumbo. Las calles estaban desiertas, y el viento de otoño arrastraba hojas secas en remolinos erráticos. Mis pasos me llevaron hasta una pequeña iglesia al final de la avenida, una construcción humilde con vitrales desgastados y una puerta entreabierta. El impulso de entrar fue irresistible. La penumbra en el interior era reconfortante, y el eco de mis pasos sobre el mármol parecía amplificar el latido acelerado del corazón. Me senté en la última banca, con las manos temblando, y los ojos fijos y fijo al. No sabía qué decir ni cómo empezar. Pero entonces, las palabras surgieron solas, en un susurro roto. Jesús, si realmente eres el Mesías, si todo esto es real, muéstrame qué debo hacer. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi físico, pero en medio de esa quietud, una paz indescriptible descendió sobre mí, más intensa y pura que la de la experiencia cercana al amor. No hubo voces ni visiones, solo esa certeza arrolladora de que no estaba solo. Me incliné hacia adelante, las manos cubriendo mi rostro mientras los sollozos sacudían mi. No había oraciones ensayadas ni discursos elocuentes, solo una confesión cruda y sincera. Perdóname.
he estado ciego por tanto tiempo. Y en ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Jesús era el Mesías, el cumplimiento de las promesas y la respuesta a todas las preguntas que había temido. Volví a casa con el cuerpo agotado pero el alma ligera, como si después de años de cargar con un peso invisible, finalmente hubiera encontrado descanso. Esa noche, antes de dormir, le envié un mensaje a Rachel. Lo entiendo ahora. Él es real. Su respuesta llegó casi de inmediato, simple pero cargada de una alegría tan profunda que podía sentirla a través de la pantalla. Bienvenido a casa. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos, pero esta vez no había dolor, solo gratitud. Una gratitud tan inmensa que me hacía difícil respirar. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de gozo y había encontrado una paz que desbordaba cualquier comprensión. Pero el rechazo de mi padre y de la comunidad judía era una herida abierta. Las palabras cortantes de mi padre resonaban constantemente. Para mí, estás muerto. Era un luto silencioso, la muerte de una vida anterior, de una identidad construida con sacrificios y expectativas familiares. Pero, aunque dolía profundamente, sabía que había tomado la decisión correcta. El vacío que antes me consumía estaba lleno ahora de algo vivo, pulsante, eterno. Las miradas frías de los conocidos, las puertas cerradas, las llamadas ignoradas. Nada de eso importaba tanto como la urgencia ardiente de compartir lo que había descubierto. Era como si el amor que había sentido frente a la cruz no pudiera ser contenido. Hablaba con Rachel durante horas, estudiando juntos las Escrituras, encontrando en cada profecía cumplida una confirmación más de lo que mi alma ya sabía. Pero no bastaba. Tenía que compartirlo con los demás, aunque significara enfrentar el desprecio y la burla. Porque, ¿cómo callar después de haber visto la verdad? ¿Cómo no hablar de la paz inexplicable y del amor que había transformado mi vida? La primera vez que reuní el valor para hablar con un amigo cercano, su reacción fue predecible. Una risa incómoda, seguida de un silencio tenso. «Te han lavado el cerebro», dijo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de pena y desdén. Pero, para mi sorpresa, no me dolió. Su rechazo no podía apagar la certeza de lo que había experimentado. Sonreí y le tendí una Biblia, invitándole a leer Isaías 53 por sí mismo. No sabía si lo haría, pero eso ya no dependía de mí. Mi misión era compartir, sembrar la semilla y confiar en que, algún día, Dios haría crecer lo que yo no podía. Aquella noche, de vuelta en mi apartamento, me arrodillé junto a la cama un más. Esta vez, no para pedir señales ni respuestas, sino para agradecer. Agradecer por la segunda oportunidad, por la paz que superaba todo entendimiento, y sobre todo, por haber encontrado al Mesías. Mi voz, aunque rota por la emoción, salió clara y firme. Gracias, Jesús. Aquí estoy. Úsame como quieras. Y, mientras el sueño me envolvía lentamente, la paz volvió, más fuerte y cálida que nunca, susurrando en el borde de la conciencia que, aunque el camino fuera difícil y solitario, nunca más estaría solo. Después de todo lo que viví, mi visión sobre la vida y la muerte nunca volvió a ser la misma. Entender que Jesús es el Mesías no fue solo aceptar una nueva fe, sino encontrar la respuesta a ese vacío inexplicable que llevaba años consumiéndome. La paz que sentí durante mi experiencia cercana a la muerte sigue ardiendo en mí como una promesa viva de que la muerte no es el fin, sino el principio de algo mucho más grande. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por una experiencia parecida o conoces a alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia y saber qué piensas. Si te ha impactado este relato, no olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias como esta. Y ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla para descubrir otra experiencia de casi muerte que te dejará sin palabras. Gracias por acompañarme hasta el fin. Nos vemos en el próximo video.